Vuelve la sección en donde hablamos de la música que fui escuchando a lo largo del año. Siempre aclaro que no es ni la mejor ni la peor música, es solamente música que escuché y quería opinar al respecto. Este video va a ser un tanto especial porque incluye discos que salieron en diciembre y lamentablemente no tuve el tiempo de reseñar. Así que sin darle más vueltas a esto que se explica solo, empecemos con un disco para abrir este 2022. Este álbum es la secuela de After Hours del 2020, disco que no solo le fue bien en ventas y plays, también marcó tendencia dentro del mercado pop. De pronto todo el mundo estaba haciendo synth pop ochentoso. En Dome FM, The Weeknd va a seguir el camino del synth pop, pero con una aura más oscura y experimental. De ratos hay segmentos que recuerdan a Yellow Magic Orchestra, George Moroder y Daft Punk, para mencionar algún ejemplo más contemporáneo. O sea, es música bailable, pero al mismo tiempo parecería haber algo siniestro que rodea el álbum. Me gusta que haya seguido trabajando con el mismo equipo de After Hours, ayuda a mantener esa continuidad entre ambos álbumes y realmente se percibe como una secuela. Lo que termina de cerrar el proyecto es que ese tono oscuro que mencioné está directamente relacionado con las letras. Es medio difícil encontrar una narrativa clara, pero es fácil ver cómo la muerte es una temática que atraviesa todo el álbum. Cada tanto vamos a tener un locutor de radio metiéndonos en este mundo ficcional donde vamos a tener historias que bien podrían ser relaciones amorosas complicadas o una persona luchando con sus adicciones. Toda esta narrativa intencionalmente caótica concluye con un pasaje donde nuestro locutor le dice al protagonista que es tiempo de aceptar lo inevitable y dejarse llevar. You're tuned to Dawn FM, the middle of nowhere on your dial. Es raro porque me recuerda un capítulo de Le Temes a la oscuridad, en donde escuchaba una radio que en realidad era el inframundo, serie canadiense como The Weeknd y Sean Carey, quien escribió y narró estos segmentos que mencioné anteriormente. Out of time, there's nothing but space. No hunting, no gathering, no nations, no race. Así como para resumir, es mi disco favorito de The Weeknd, creo que supo expandir lo que venía haciendo en After Hours y lo llevó en una dirección mucho más interesante. Les aconsejo que tomen esto más como una recomendación que una review formal porque es difícil resumir el disco en tan poco tiempo. Siguiendo con cosas que salieron este año y contienen a The Weeknd, tenemos Capri Songs de FKA Twigs. Escuchar este mixtape fue una gran experiencia por cómo va construyendo una narrativa. No sé si es un trabajo intencionalmente conceptual, pero se lo puede ver como tal. A lo largo del mixtape vamos a tener canciones sobre rupturas amorosas y situaciones complejas, que son interrumpidas por distintos personajes haciendo reflexiones sobre las relaciones humanas y menciones a Capricornio. Todo se siente como si Twigs nos estuviese mostrando un momento caótico de su vida, algo que va a estar muy bien acompañado por la calidad de los tracks de este mixtape. Es una mezcla de electrónica inglesa, grime, dancehall y hasta elementos medio hyperpop que se llevan muy bien con toda esta propuesta narrativa. Como si fuera poco, todo termina cobrando sentido hacia el final cuando una astróloga explica que, en este caso, Capricornio representa el optimismo y la resiliencia. Inmediatamente después de esto está Thank You Song, el track dedicado a su pareja, bueno, supongo que su pareja, no sé bien qué etiquetas usarán, pero es todo muy romántico y optimista. Lo importante es que, después de tanta oscuridad, pudo rearmar su vida. En definitiva, termina siendo uno de esos trabajos para apreciar en su totalidad. Si bien se pueden escuchar tracks aislados, creo que el encanto está en la experiencia de acompañar este viaje medio onírico y muy poderoso a nivel emocional. Yendo para lanzamientos del 2021, tengo un disco argentino que no llegué a cubrir, pero para algunos medios fue el mejor disco de hip hop del universo aproximadamente. La primera nunca se olvida, baby, yo te regalo mi vida. Por si no lo conocen, Dillom es un artista conocido por ser uno de los traperos más experimentales de Argentina, aunque no hace trap. Pero bueno, esa es la prensa que tenemos. La cosa es que teóricamente su álbum Postmortem fue uno de los mejores lanzamientos de 2021. No es por llevar la contra, pero decir que es el mejor disco de hip hop del año pasado me parece una exageración y pasaré a explicar por qué. Irme lejos y no pensar en lo nuestro, nunca pude entender si lo dijiste en serio. Los primeros 6 tracks me parecen lo mejor del álbum. La producción musical es buenísima, los instrumentales están llenos de detalles que lo hacen muy dinámico. La primera empieza siendo una balada que gradualmente va a ir introduciendo elementos de cumbia para pasar a hegemónica, que ya es cumbia electrónica, EDM, como la que hace Elegante, que de paso está elegante en esta canción. Pinta el cumpleaños, coqueteo con la coca. El tino millonario, pero punta así de boca. Para mí la cosa se pone medio rara cuando llegamos a Demian.
Acá, mediante un relato del mismísimo Mario Pergolini, introducen a Demian, quien parecería ser otra personalidad de Dillom. Teóricamente, en Postmortem tenemos un track narrado desde la perspectiva de Demian, o eso entendí. Mis amigos están muertos, sin querer los maté. Demian parecería ser un psicópata que acaba de matar a sus amigos sin ningún tipo de remordimiento, cosa que me parece genial, no matar gente sino introducir a este personaje así. Pero inmediatamente la oscuridad se pierde producto de los chistes con carácter sexual. Y este me parece que es el problema del álbum. No sé si toda esa estética siniestra y reflexiva conecta con el humor absurdo. Ambos elementos funcionan por separado pero se chocan entre sí. Ese Ritalin, que hiciste chinchulín. Por momentos, Dillom introduce elementos de su infancia para ir construyendo cierto misterio respecto a su pasado y su miedo a volver a ser pobre, pero jamás lo llega a desarrollar porque decide meter humor de internet sin contexto, que en sí no está mal meter humor en las canciones, de hecho creo que Dillom lo hace muy bien, no es que es el cuarteto de Nos, pero en contraste me llama mucho más la atención la parte emotiva. Music pa' la plata, plata pa' la ropa. Después musicalmente también se pierde bastante la unidad, por ejemplo Bicicleta es más tirando al synth pop y Power Rangers es pop punk directamente, al menos no está Travis Barker acá metido. Somos Rocket Power, vuelo de Aeroparque. Lo malo de hablar de estos lanzamientos tan hypeados es que cualquier crítica es tomada como odio hacia el disco o como que el disco está sobrevalorado, y no es así. Para mí es un buen disco y tiene temazos, muchos de los cuales suelo escuchar cada tanto, lo que sí no me parece un disco perfecto. Hay muchos elementos interesantes dispersos por toda la obra y muchas veces no se llegan a conectar entre sí o directamente se contradicen. Habiendo aclarado eso, banco a Dillom y me parece un gran debut. Es un tipo muy creativo y está llevando esa creatividad por un camino interesante. Siguiendo con la música del año pasado, tengo los 4 discos que sacó Arca, los cuales no llegué a incluir en mis listas de fin de año, cosa que ofendió personalmente a mucha gente, aunque no lo crean. No sé por qué se enojarían por eso, pero bueno. La cosa es que quería escucharlos con atención, lo hice y pasaré a hablar de ellos ahora. La doña Arca se rebosa. Primero tenemos Kick 2. En este hay un sonido muy visceral y agresivo, visceral en sentido literal. En Doña se escuchan samples de pedazos de carne siendo despedazados. El espectador se va a encontrar con una mezcla de mumbatón industrial y hasta de neurofunk. En cierto punto es comparable con lo que hacía Sophie. Es imposible identificar un estilo de música que define el álbum, sino más bien el encanto está en cómo va resignificando y construyendo elementos sonoros de distintos lados. Lo que termina siendo Arca es una especie de pesadilla reggaetonera. Esto debe ser el infierno para los conservadores anti-reggaetón. Lo que no me gusta tanto de este primer álbum es cómo están procesadas las voces. No sé si es una cuestión personal, pero siento que pierden fuerza en comparación con los instrumentales. Además, hacia el final del álbum, ese reggaetón frenético va desapareciendo y se pierde un poco el entusiasmo. Aunque no arruina el disco porque hay temazos como Araña o Femme. Ese debe ser mi favorito, esos bajos perforando oídos son una locura. El segundo disco de esta serie abre con algo que podría ser llamado pop del infierno. Es como esos himnos de diva pop, pero compuesto por Backwash. Tacones negros, falda beige, tacones beige, abrigo beige. Después vamos a tener algo mucho más oscuro que en el álbum anterior. Acá hay elementos medio neurofunk o industrial. Es bastante rara y vanguardista la mezcla. Se me complica un poco explicar lo que está pasando porque sería ponerme a describir sonidos en detalle. En esencia es similar a Kick 2, pero no tiene los elementos de reggaetón. Se va más para el lado del EDM y el glitch. Es como Eagle Ghost, pero con más fiesta. De los 4 es mi favorito, es el más consistente de principio a fin y es el más dinámico. Es todo agresivo pero al mismo tiempo es hipnótico. En Kick 4 hace algo más atmosférico y ambient, incluso de ratos se podría llamar Vaporwave. Hay cosas que recuerdan un poco a Onitrix Point Never, rescata ese clima pop pero al mismo tiempo onírico y etéreo. Lamento usar estos adjetivos rebuscados, pero es esa clase de trabajos donde es imposible no hacerlo. Del conjunto de 4 discos, este es el que se me hizo un poco más largo de escuchar, por lo menos a mí se me hace redundante, teniendo en cuenta que todos los álbumes tienen su costado experimental y atmosférico. Por último, en Kick 5, Arca retoma algo similar a lo que venía haciendo su álbum homónimo allá por el 2015. Este tiene tracks más minimalistas. En lugar de tener una enorme paleta de sonidos, Arca se centra en un elemento particular para hacerlo protagonista de la pieza. Por ejemplo, en Chiquito tenemos un piano que parece haber sido destruido por el paso del tiempo.
Un datazo es que en Sanctuary colabora con Ryuichi Sakamoto de Yellow Magic Orchestra. Colaboración soñada, se podría decir. Experimental Diva FM. Psycho Construct. Tomando los 4 álbumes como un conjunto, podría decir que de a ratos me pareció extenso el proyecto, pero en parte entiendo la necesidad de querer hacer algo tan ambicioso. Cada disco tiene su identidad y funcionan por separado y en conjunto. Creo que reflejan muy bien distintos aspectos de la vida y la carrera de Arca. Llegué tarde a este lanzamiento, pero igual quería mencionarlo porque me tomé el tiempo de apreciarlo en detalle y me alegra haberlo hecho. Ya pasando para el lado del K-pop, tengo el debut del grupo salido de reality Girls Planet 999, del cual hicimos un podcast junto a Pikawai, pueden escucharlo ahí, está en Spotify si quieren. Por eso no podía ignorar este lanzamiento. Para empezar, el single me pareció muy extraño. Creo que empieza bien con esas líneas medio rapeadas que apuntan a construir un drop EDM épico, pero en lugar de eso nos dan uno de los sintetizadores más incómodos que tuve el agrado de escuchar. Se queda medio camino de ser algo EDM o algo experimental. Por lo que me han comentado en streams y otras redes, no fue bien recibida esta canción, al menos en Occidente, pero en Corea se ve que sí, así que claramente no compartimos el mismo criterio. Después el EP mejora con Mask, es algo electro house si se quiere, pero con un drop medio glitch del 2014. Creo que es mucho mejor que el single, aunque capaz no tiene esa energía bailable. El resto del EP es medio caótico a nivel estético, pero está bien porque recopilan cosas de reality como Shine, es algo medio Twice de la primera era, o Another Dream, la balada obligatoria del EP. Lo que más me llamó la atención fue la falta de dirección artística. Hay muchos elementos interesantes, pero no sé si llegan a interactuar entre sí. Supongo que al haber sido un debut tan accidentado es entendible, y es muy probable que nos sorprendan a futuro con algo mejor. Siguiendo por Corea, tenemos un EP que no llega a cubrir el año pasado y también está relacionado con el reality porque posteriormente al lanzamiento del EP sumaron a una de las participantes eliminadas. O sea, ella no grabó este EP, pero va a estar en lanzamientos posteriores. Es muy confuso el K-pop. El single de este disco también es muy confuso, es medio industrial y J-pop, resulta imposible no compararlo con Dreamcatcher porque es una onda similar, aunque el grupo tiene su identidad, no creo que se trate de un caso de plagio o de falta de originalidad. Lamentablemente el resto del EP no va a ser muy coherente que digamos, por ejemplo Flipping a Coin es una fiesta, es como tener a Skrillex o Shouse haciendo K-pop. Después vamos a tener tracks como The 11 Day, que es R&B medio noventoso con scratch de DJ y todo. Lo mismo para Everybody Got a Secret, aunque este es mucho más actual y electrónico. Por suerte el final del EP está buenísimo porque hacen algo que es semi-comedia musical pero con un tono siniestro. Me gustaría que en un futuro sacaran algo mucho más conceptual porque por lo que escuché acá tienen potencial para hacerlo. Saliendo del K-pop tengo un disco que encontré gracias a Fantano y probablemente se convierta en uno de mis favoritos del año. Foxtails es una banda screamo cuyo atractivo es una mezcla oscura entre música emo con elementos folk. Algo así como venía siendo Panopticon para tener un punto de comparación, pero esto es mucho más directo y menos conceptual. Es un disco con 12 canciones de 4 minutos promedio lleno de gritos de agonía y tristeza. Honestamente es el tipo de música que necesitaba escuchar y no lo sabía. Me recuerda mucho a Rollo Tomasi y a Western Bear Once, aunque este tiene un enfoque menos mad rock y se inclina para hacer cosas más atmosféricas y deprimentes. Entiendo que esta música se convirtió medio en un meme, pero les aconsejo que le den una oportunidad. No es música innecesariamente melodramática, es un trabajo lleno de matices con pasajes muy poderosos y a la vez desgarradores. Abandonando esta depresión, tengo lo que podríamos llamar música de internet. El Hex o HEXD o como sea que se pronuncie es uno de esos géneros musicales que solo pueden existir en internet. Básicamente es música hecha a base de samples con un sonido lo-fi en el sentido literal, donde todo va a sonar comprimido y distorsionado digitalmente para evocar el sonido nostálgico de un juego de PC viejo o el juguete chino con Eurodance.
Si bien mucha de esta música de internet solo se queda en la novedad, este álbum me gustó genuinamente. Los samples que usa me parecen que aportan mucho al sentimiento general de nostalgia que genera el álbum y todo fluye a la perfección. No creo que hayan agarrado samples al azar, se nota que todo va aportando una especie de narrativa abstracta. Nunca en mi vida pensé que iba a escuchar samples de Microphones y Black Country New Road sonando como ese juguete chino, pero acá están y funciona. Puede que sea un consumo medio de nicho, pero me parece un trabajo a tener en cuenta, al menos por la experiencia. No es muy extenso que digamos y pueden escucharlo para dejarse llevar por el sonido de la nostalgia post-apocalíptica. Y hablando de gente de internet, voy a cerrar este video con el disco que sacó uno de mis artistas favoritos. Por si no lo conocen, Ed Swisher es un rapero conocido por discazos introspectivos y deprimentes como Some Rap Songs, donde no solo las letras remiten a lo más oscuro de la mente humana, cada sample está tratado cuidadosamente para aportar ese sentimiento de vacío y tristeza. En Sick, Air medio que sale de esa oscuridad y hace su proyecto más accesible si se quiere. O sea, es accesible comparándolo con el resto de su discografía, tampoco es que se puso a hacer reggaetón bailable. Creo que lo mejor es cómo encaja esto dentro de la narrativa que viene planteando a lo largo de su discografía. Es la famosa calma después de la tormenta. Es una frase quemadísima, pero en este caso aplica. Por eso ahora va a reflexionar sobre su herencia cultural, su carrera y cómo seguir básicamente. Ahora, lamentablemente pierde un poco ese sonido crudo de discos anteriores y también la unidad estética. Es uno de esos trabajos donde parece una playlist, lo cual no es una crítica tan grande teniendo en cuenta que las canciones de esta playlist son muy buenas. En definitiva, es un buen trabajo, pero la falta de conexión entre los tracks y la corta duración le juega muy en contra. Hay ideas flotando a lo largo del proyecto, pero no sé si llegan a tener su debido desarrollo. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Por ahora me despido, no sin antes agradeciéndole a la gente que hace su aporte económico mensualmente en el canal, haciéndose miembro, o a quienes dejan su donación por Mercado Pago, o ese botón que dice donaciones ahí abajo de los videos de YouTube, es exactamente lo mismo. También le agradezco a la gente que se suscribe al canal, comenta, me sigue en redes sociales, va a los streams, todas esas cosas ayudan un montón. Por ahora me despido y nos veremos la semana que viene.